Buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a desarrollar la unidad didáctica de nutrición y dieta. Alimentos. Es toda sustancia que nuestro organismo necesita para formar o reparar sus propios tejidos, que también nos da calor, nos da energía indispensable para mantener la vida y cumplir sus diversas funciones. Sustancias son alimentos que ofrece la naturaleza. Puede ser de origen animal, vegetal, mineral. Entre ellos tenemos la carne, la leche, verduras, frutas, cereales. Productos alimenticios son resultado de la manipulación o industrialización de las sustancias alimenticias, como por ejemplo el pan, el queso, el fideo, las harinas, mermeladas, leches evaporadas y condensadas. Alimentación es el proceso por el cual necesitamos para mantener la vida. Los seleccionamos según la disponibilidad, los preparamos según uso y costumbre y terminamos por ingerirlo y por tanto un proceso voluntario y educable. Factores que influyen en las preferencias alimenticias. Entre la cantidad de alimentos que se conoce en todo el mundo, cada persona escoge uno en particular. La elección de los alimentos para el consumo depende de los siguientes factores. Hábitos alimentarios que se adquieren en la infancia son difíciles de modificar. Es importante conocer los hábitos alimentarios del lugar para construir las dietas en base a estos datos. Alimentos que son muy consumidos en una zona pueden ser muy pocas consumidos en otras, aunque estén disponibles, simplemente es porque la gente no está acostumbrada a consumir. Factores económicos. Está relacionado con el precio de los alimentos y algunos están caros que se hace imposible adquirirlos, de allí que la gente de recursos económicos bajos prescinden de ellos. Factores estéticos. Incluye el gusto, sabor agradable o desagradable del alimento. Presentación, aspecto atractivo, olor agradable o desagradable, textura suave o duro. Factor sociocultural incluye supersticiones, tradiciones, religión de gran importancia de algunas personas. Factores que varían el valor nutritivo de los alimentos, los cuales son restauración. Consiste en agregar al alimento las sustancias nutritivas que permitió durante su proceso de elaboración. Ejemplo, las harinas en el proceso de ser molidas pierden gran parte de la vitamina B. La leche en su proceso pierde agua. Enriquecimiento consiste en agregar al alimento mayor cantidad de algunas sustancias que originan y carecen. A la sal se le agrega yodo, se le agrega la leche evaporada y se le agrega vitamina A y D. Régimen con menor valor calórico que en los lugares fríos. Temperatura. Las personas que tienen más actividad física requieren mayor cantidad de alimento que las personas que son sedentarias, menos. Pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia representa una guía para el consumo variado y equilibrado de los grupos de alimentos. Sus nutrientes que requiere diariamente la población general, mayores de 2 años. Y además, la pirámide describe las raciones de los grupos de alimentos que el organismo necesita para mantener una salud óptima. De esta manera podemos conseguir todos los nutrientes que son necesarios para estar saludables y a la vez obtener la cantidad adecuada de calorías para mantener el peso óptimo. Los niveles iniciales de la pirámide alimenticia comienza desde abajo, continuando hacia arriba hasta llegar al pico. Esto implica que el grupo de alimentos que se encuentra en la base o primer nivel de esta pirámide representa el más importante para los consumidores, de manera que el orden de prioridad comience de abajo hacia arriba. En la punta de la pirámide que se hallan los alimentos que se deben tratar de evitar o consumir con mucha moderación. Por ejemplo, para nosotros es de suma importancia. En el primer nivel se encuentran los hidratos de carbono. Esto significa que son más importantes. En el segundo nivel, verduras, hortalizas, tubérculos, frutas y frutos secos. En el tercer nivel, carnes, pescados, embutidos, quesos, huevos, leche y otros lácteos. Y el cuarto nivel, grasas, dulces, manteca, mantequilla, mermeladas, jaleas, chocolates, miel, torta, helados y postres o aceites lípidos.
La alimentación saludable, para lo cual determina cómo está constituido la pirámide de los alimentos. Los alimentos son productos sólidos, líquidos o gaseosos que contienen sustancias nutritivas que los organismos utilizan para la fabricación o reposición de sus propias materias. La nutrición, conjunto de procesos que permiten que nuestro organismo utilice los nutrientes que contienen los alimentos para realizar sus funciones de la boca para adentro. La alimentación saludable, consciente, debe aportar los nutrientes necesarios propios de cada etapa y así lograr que el crecimiento y desarrollo tanto físico como mental se produzca de forma adecuada. La alimentación es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida y nos ayuda a cubrir todas las necesidades. Consejo para una alimentación saludable: comer con moderación e incluir alimentos variados en todas las comidas. Consumir diariamente leche, yogures o quesos necesario a toda edad. Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color. Consumir variedad de carnes rojas, blancas, retirando las grasas visibles. Preparar las comidas con aceite crudo y evitar la grasa. Disminuir el consumo de azúcar y de sal. Aumentar el consumo variado de panes, cereales, pastas, harina y legumbres. Tomar abundante cantidad de agua potable durante todo el día. Aprovechar el momento de la comida para el encuentro y el diálogo familiar. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Prácticas de higiene. Son las recomendaciones a seguir en cuanto a la higiene y a la manipulación cuidadosa de los alimentos. Lavar muy bien los alimentos, lavar con abundante agua los alimentos antes de cortarlo y consumirlos, ya que puede haber sido regados con aguas hervidas o rociadas con insecticidas. El uso de un desinfectante o una mezcla de cloro sobre frutas y verduras proporciona una mejor limpieza y elimina las bacterias de los alimentos. Almacenamiento de alimentos consiste en el debido acopio de mercancía, condición de infraestructura y procedimiento establecido durante el almacenamiento de alimentos, bebida y productos afines con el objeto de garantizar la calidad de dichos productos según normas aceptadas internacionalmente. Las precauciones del almacenamiento de los alimentos. 1. No se debe poner los alimentos en contacto con el suelo. Se debe usar unos estantes adecuados. 2. No es recomendable mezclar diversos tipos de alimentos en un solo estante, sino ponerlos en grupo del mismo tipo. Todo almacén debe ser fumigado por lo menos una vez al año. Las cantidades de almacenamiento se debe hacer de acuerdo a los requerimientos. 5. Se debe tener control sobre todas las fechas de entrada y salida de los alimentos para poder establecer los tiempos de almacenamiento. Tener en cuenta las condiciones ambientales de la zona en donde se encuentre el almacén. 7. No almacenar productos de limpieza ni sustancias químicas o tóxicas en áreas de almacenamiento de alimentos. Características del almacenamiento. Los almacenes o áreas de almacenamiento deben ser de material resistente que permita una fácil limpieza. Debe mantenerse limpio, seco, ventilado, protegidos contra el ingreso de animales como roedores y personas ajenas al servicio. Se debe limpiar con frecuencia las bandejas o anaqueles. Se debe revisar regularmente la temperatura de las unidades y de los alimentos almacenados, por lo menos una vez por turno, utilizando termómetros calibrados. Los alimentos deben mantenerse en sus envolturas originales y limpias, o conservar en envases tapados y etiquetados con la fecha que se recibieron. Seleccionar espacios cuya temperatura sea menor de 300 grados centígrados. El grado de humedad no deberá ser alto en el sitio escogido. El local debe ventilarse de manera fácil. No es recomendable seleccionar un lugar donde existan instalaciones que generen o transporten calor. Todos los accesos al interior del futuro almacén contará con la protección adecuada que no permite el paso de animales como roedores e insectos. Debe tomarse en consideración
la necesidad de que el almacén requiera vigilancia en determinadas circunstancias, a fin de garantizar la seguridad y debida protección ante los hechos delictivos, vandalismos o saqueos en caso de ocurrir desastres, tornarse crítico. El sistema de almacenamiento es idóneo para el almacenaje de productos que se descomponen rápido, los cuales, además de su colocación por su gama o familia, deberán de ser colocados en que los primeros dispuestos a salir sean los más próximos a su fecha de caducidad. La fecha de caducidad es importante a la hora de comprar. Verificar las fechas de vencimiento de las conservas y enlatados y de los productos que ya están precocidos o listos para el consumo. Los enlatados no deben llevar abolladuras o presentar óxido, rajaduras o tapas hinchadas. Tiempo de almacenaje: horas, días, semanas. Frutas y vegetales: si está a punto de madurar, disponer para el consumo inmediato. En refrigeración, almacenar por 2 días o semanas. Leche pasteurizada, bajo refrigeración, se almacena 2 o 3 días. Respetar la fecha límite impresa en el envase. Carne de reses y pescados y aves. Si hay congeladora, disponer del consumo inmediato o máximo de 24 a 48 horas. En congeladora se puede almacenar por meses. Huevo. En refrigeración se almacena por 4 semanas. Sin refrigeración, consumida en pocos días. Queso. En refrigeración y según lo blando de tipo de queso se almacena por 2 o 3 semanas. Pan. Deben ser envueltos en plástico o papel. En refrigeración se almacena por 2 semanas. Sin refrigeración se debe consumir en pocos días. No mayor de 6 meses. Harina, cebada, avena, arroz, frijoles, azúcar. Envases de lata, vidrios, cartón, plástico, sacos de papel de tela. Controlar azúcar. Causa de los insectos y roedores, almacenar a temperatura y ambiente. Nueces, almendra, avellanas, almacenar a temperatura y ambiente. Cacao, chocolate, en tableta, en polvo, almacenar a temperatura y ambiente. Mantequilla. Si la temperatura ambiente es superior a los 28 grados centígrados, debe almacenarse en refrigeradoras hasta 1 año. Sopas, salsas en paquetes, cubitos de caldo, aromas y levaduras. Almacenar a temperatura y ambiente. Consumir rápidamente los paquetes empezados. Grasas y aceites vegetales. Proteger de la luz solar. Los envases transparentes. Almacenar a temperatura y ambiente. Jugos de fruta botelladas o botellones, agua mineral, mermelada y dulce, almíbar. Proteger de la luz solar. Almacenar a temperatura y ambiente por más de 1 año. Sal y azúcar. Envase, lata o vidrio. Almacenar a temperatura y ambiente. Leche en polvo, leche condensada. Envase, lata o vidrio. Almacenar a temperatura ambiente. Las latas de leche en polvo, agitar 1 vez al mes. Café, té en polvo, bebidas alimenticias a base de cacao, almacenar a temperatura y ambiente. Al consumirlos, una vez abierta la lata, hay que pasar el contenido a un recipiente limpio. Las legumbres deben enjuagarse para quitarle el agua espumosa que tienen conservantes y aditivos. Cocinar bien los alimentos. Al preparar un alimento debemos tener un cuidado especial. El agua de la cocción debe estar libre de contaminación. Si no estamos seguros, es preferible hervir previamente las carnes que deben ingerirse semicrudos o con el centro crudo. Cuando use al horno, microondas, disponer los alimentos para que se calienten de manera pareja, uniforme. La temperatura
En el tiempo de cocción deben ser los adecuados para asegurar la muerte de las bacterias, y lo recomendable es entre los 65 y 100 grados centígrados. Leche y sus derivados. Producto íntegro, no alterado ni adulterado, higiénico, regular y completo de las hembras mamíferas sanas y bien alimentadas. La leche se puede considerar el alimento más completo que existe. La composición química de la leche de diferentes especies de animales o semejantes, pero no igual. Todas ellas contienen los tres principios inmediatos: glúcido, lípido y prótidos, así como vitaminas y sales minerales. La leche es el primer alimento que recibe el ser humano y prácticamente el único durante los 6 primeros meses de vida, lo que nos da idea de que para ese periodo de edad la leche materna es un alimento completo, cosa que no vuelve a ocurrir con ningún alimento a lo largo de la vida del individuo. El valor nutritivo, rica en contenido proteico de muy buena calidad, constituye la mejor fuente de calcio y fósforo. El calcio, elemento básico en la composición de nuestro organismo. Comercialización. En el mercado podemos encontrar la leche bajo 3 presentaciones. Leches líquidas habituales es la leche de más amplio consumo. Se subdivide en leche pasteurizada. Es una leche sometida a temperatura de 72 grados centígrados durante 15 segundos para destruir los gérmenes patógenos, pero conservando la flora bacteriana habitual de la leche. Su conservación debe hacerse a temperatura baja y su caducidad es de 48 horas en sitios frescos. El valor nutritivo es igual a la leche fresca, excepto la vitamina C, que se pierde. Leche esterilizada. Se trata a temperatura más alta de 110 a 155 grados centígrados durante 20 a 30 minutos. Se conserva en perfectas condiciones hasta los 6 meses y una vez abierta debe conservarse en frío no más de 24 horas. El valor nutritivo es aceptable, excepto por la pérdida de vitaminas sensibles al calor. Leches concentradas. En ellas se ha eliminado una parte de agua, reduciendo el volumen de la leche generalmente 1/3 de lo original, que podemos distinguir en 3 tipos. Leche concentrada es la leche pasteurizada privada de parte de agua. Siempre debe conservarse en refrigerador y una vez reconstituida debe tratarse como leche pasteurizada. Leche evaporada. Se trata de leche esterilizada sin parte de agua en condiciones higiénicas que nos permite conservarla hasta 18 meses sin necesidad de refrigeración. Leche condensada es una mezcla de leche evaporada con azúcar en una proporción de 40-50%. Su valor nutritivo es inferior a las anteriores, ya que aumenta su contenido en calorías a expensas de una gran cantidad de azúcar, disminuyendo su proporción de proteína, calcio y vitaminas. La ventaja es larguísimo tiempo de conservación. Una vez abierta, se recomienda el consumo antes de una semana. Leche en polvo. Son productos completamente deshidratados y bien homogenizados. Almacena en lugares secos y en recipientes que impidan la entrada de la humedad. Puede conservarse durante muchos años. Su reconstrucción con agua para equivalga nutritivamente a la leche fresca es de 90-95 gramos de polvo por 950 mililitros de agua. En cuanto a su contenido de grasa, puede ser leche desnatada o descremada. Contiene menos de 0.5 gramos de grasa por 100 mililitros de leche. Carece de vitamina A, E, D, conserva las proteínas y calcio. Leche semidescremada. Contiene 1.5-2 gramos de grasa en 100 mililitros de leche. Su composición y valor energético es intermedio entre la desnatada y la entera. Leche entera contiene toda su grasa y por tanto todo su valor es nutritivo. Consejo dietético. La adición
de azúcar, cacao, Milo, Nescau, etc., o la leche aumenta su valor energético y solo debe emplearse cuando las personas no encuentran agradable el sabor de la leche natural. Hay personas que manifiestan intolerancia digestiva a la leche. Antes de consumirla, consultar al médico. La leche mezclada con harina permite aprovechar mejor las proteínas vegetales de las harinas por el organismo y es una asociación muy recomendable. El consumo diario es importante en todas las edades y así tenemos ancianos y niños 750 mililitros de leche, adultos 500 mililitros, adolescentes, embarazadas y en un periodo de lactancia materna 100 mililitros. Con estas raciones y algunos productos lácteos podemos cubrir las necesidades de calcio 1200 miligramos de forma eficaz. Derivados de la leche, yogur, llamado también elixir de la vida larga. Es un producto de leche fermentada más conocida y aceptada por la mayoría de las personas, especialmente por los niños. Preparación. Las leches fermentadas se prepara añadiendo a la leche después de hervirla y enfriarla hasta 40 grados centígrados de temperatura un cultivo de 3 clases de bacterias que van a atacar a los azúcares de la leche acidificándola. Se mantiene la leche mezclada en un cultivo de bacterias y asimismo a temperatura. Se multiplican estos microorganismos vivos muy rápidamente de manera que a las pocas horas, generalmente de 3 a 5, está listo el yogur para ser usado. El yogur puede ser preparado con la leche fresca de vaca, cabra o en polvo. También en combinación de la leche fresca con la leche de polvo. Es importante destacar con la leche de poroto de soya. También se puede preparar yogur. El sabor de yogur depende de la pureza del cultivo, aunque fue preparado de manera que si alguien se queja porque no le gusta el sabor o porque no consigue los beneficios que esperaba. Quizás sea porque se trata de cultivo contaminado por otras bacterias. El valor nutritivo es prácticamente igual al de la leche, de la que procede, pero su digestibilidad es mayor. Así tenemos que 125 gramos de yogur equivale a 200 mililitros de leche fresca. Ventajas: fácil de digerir, es muy resistente que la leche a la contaminación porque tiene poder para poder destruir bacterias patógenas. Ayuda a recuperar las energías del organismo debilitando por la enfermedad. Proporciona salud en abundancia a cualquier persona que lo consuma. Queso. Es un producto muy pastoso que resulta de coagular la leche con separación de la mayor parte del agua. Constituye una magnífica fuente de proteínas, grasa, vitaminas A, B1, B12 y minerales. Fabricación. La fabricación del queso pasa por las siguientes fases. Acidificación de la leche, producida por un cultivo iniciador de Streptococcus lácteos, que produce ácido láctico, acidifica la leche e impide el crecimiento de otros microorganismos patógenos. Coagulación de la leche mediante el cuajo. El producto obtenido se denomina cuajo. El cuajo es un complejo enzimático que se obtiene del cuajar de las terneras. También se puede emplear sustitutos autorizados. Hace que la caseína forme un conglomerado tridimensional que va a englobar a las grasas y a otras proteínas lácteas. La lactoalbumina o la lactoglobulina quedan disueltas en el suelo. Tratamiento de la cuajada: no solo calor y prensado para que impulse el agua. A continuación se coloca en un molde. Maduración o curado: se origina una serie de transformaciones físicas, químicas y a veces originadas por microorganismos específicos según tipo de queso. Desaparece la lactosa, las proteínas y grasas se hidrolizan. Composición: las proteínas aumentan su concentración entre el 25-35% por la pérdida de agua. Las grasas se encuentran entre el 15 y 40%, dependiendo del porcentaje hídrico y de que él haya sido enriquecido o no con grasa láctea.
El agua puede oscilar entre 35 a 55% según sea fresco o maduro. Se denomina queso fresco aquellos que se consumen pocos días después del inicio de su elaboración. Estos quesos conservan gran parte de la lactosa. El contenido de calcio es muy elevado, es de color agradable y de mejor sabor. Los quesos maduros, su porcentaje de agua es muy bajo. Conservación. Debe ser refrigeración. No es recomendable el consumo de quesos frescos sin las debidas garantías de higiene. El consumo de algunos preparados no ionizados es la mayor causa en nuestro medio de la fiebre malta. La mantequilla contiene ácido graso de cadena corta, es rica en ácido oleico y de cadena media, tales como el ácido láurico y el ácido mirístico, que dan las características de estabilidad, untuosidad. Además, tiene un contenido importante de vitamina A y D. En resumen, la leche y los productos lácteos son alimentos con excelente calidad nutritiva, esenciales para la salud en todas las etapas de vida. La leche es rica en proteínas de alta calidad, calcio, vitaminas liposolubles A y D, vitamina del complejo B. La leche y los derivados lácteos son las principales fuentes de calcio en la dieta y su consumo contribuye al buen mantenimiento de la masa ósea en el adulto y en el anciano. Son además alimentos de fácil consumo, un conjunto de fácil digestión.